Recibe mi más cordial y caluroso saludo. Me presento, soy Iraquise Prado y hoy le voy a enseñar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy importante para nosotros ya que se ve a menudo, bastantes veces en cada área, ejemplo de la ingeniería, y que nos va a ayudar muchísimo, la verdad, y es muy importante que se lo aprendan. Asimismo, indicarles que este teorema fue hace como 2500 años atrás, aproximadamente del siglo 4 a.C., donde se rumorea que Pitágoras lo hizo a través viendo las sombras de las pirámides de Egipto. Asimismo, recargarles que este teorema ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de las matemáticas y la ciencia. Se aplica en diversas áreas como la arquitectura, la física, la ingeniería y la navegación. Además, es un elemento esencial en el estudio de la geometría y el álgebra. Además, el teorema de Pitágoras ha simbolizado la belleza y la simplicidad de las relaciones matemáticas. Su legado perdura en la educación matemática y en la forma en que entendemos el espacio y las relaciones métricas. Y para poder entender este teorema de Pitágoras, hay que involucrar también el triángulo rectángulo, o sea, especialmente el ángulo recto. ¿Por qué? Porque un triángulo rectángulo es un tipo de triángulo que tiene un ángulo igual a 90 grados. Es decir, que el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, donde se inicia el teorema de Pitágoras. Los otros dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos del triángulo, así formando como si fuera un cuadrado y lo hubiéramos partido en dos. Además, es un triángulo rectángulo se aplica en el teorema de Pitágoras, que establece que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de longitudes de los otros dos catetos. Esta relación es fundamental para resolver problemas que involucran triángulos rectángulos. Y para poder ver y demostrar la fórmula que se hizo para demostrar el teorema de Pitágoras, nos demuestra de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un cuadrado donde el lado es a más b. Entonces el área del cuadrado sería a más b al cuadrado. Y si ponemos cuatro triángulos rectángulos iguales, se nos forma un cuadrado adentro donde cada lado sería c y el cuadrado que está adentro su área sería c al cuadrado. Y como sabemos, para hallar la fórmula del triángulo es un medio por la base y por la altura, que sería un medio por a por b. Y como son 4, son 4 por un medio por a por b. Entonces, se saca que el resultado sería 2 por a por b más c al cuadrado, que nos daría el total del cuadrado gigante. Entonces, si comparamos estos dos resultados de a más b al cuadrado, que es igual al cuadrado gigante, que es igual a 2 por a por b más c al cuadrado, son iguales. Entonces descartamos 2 por a por b y nos queda que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Por lo tanto, así se saca el teorema de Pitágoras, donde nos demuestra que el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Un ejemplo de esto es que imaginemos que tenemos un cateto de 3 centímetros y otro cateto de 4 centímetros. ¿Cómo podemos hallar la hipotenusa? Pues reemplazamos la fórmula de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde nos tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, c. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9, más 4 al cuadrado que sería 16. Entonces sería igual a 25. Entonces, para saber cuánto equivale a hipotenusa, se, se le da la raíz cuadrada. Por lo tanto, nos da 5. Un problema que nos podemos colocar sería este ejemplo que se nos muestra como un cateto es de 25 metros y la otra parte es de 50 metros. Y se nos dice el problema que se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable?
Existen diversas situaciones como ejemplares, que se necesita de la ayuda del teorema de Pitágoras, que nos facilita bastante en las mediciones y poder ser exactos. Y para la resolución de esto es que debemos que coincide con la hipotenusa del triángulo. Igualmente tenemos que reemplazar por la fórmula que tenemos siempre, que es a más al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Entonces tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más 50 al cuadrado. Recordemos que estas medidas se nos dio en la antigua imagen. Entonces, sumándolos, nos da cerca de 3125. Y el exponencial lo ponemos como raíz cuadrada porque se está pasando para el otro lado, resultándonos que es la raíz de 3125. Y para poder separarlo y si nos sea más fácil, ponemos que 25 al cuadrado por 5 es igual a 3125, donde lo podemos simplificar de la siguiente manera. Y como se nos muestra, se va el cuadrado con la raíz cuadrada, pero se queda con el 5, la raíz cuadrada de 5. Esto es con la finalidad de facilitarnos más el trabajo y no estar, que no tenga necesidad de sacar calculadora y especialmente en los casos donde nos toca exámenes y podemos ser un poco más sencillo en este caso. Por lo tanto, nos queda como 25 por raíz cuadrada de 5. Pero para saber con más exactitud, aproximadamente nos da 55.9 metros. Es uno de los ejemplos más sencillos que se nos muestra. Ahora vamos con uno más complicado, que es el siguiente. Se desea pintar un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio de 3 centímetros, como se muestra en la figura. Y tenemos que calcular el área del cuadrado, ¿no? Para poder saber cuánto se tiene que pintar. Entonces, para poder resolucionar esto, sabemos que el radio mide 3 centímetros, por lo tanto el diámetro es el doble de radio. Entonces podemos decir que son 6 centímetros. Y por ende divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos iguales. El cuadrado lo podemos dividir en dos para poder hacerlo más fácil y sencillo. Donde sabemos que el diámetro, o sea, la hipotenusa es igual a 6 centímetros. Como la figura es un cuadrado, los catetos A y B miden lo mismo, así que escribiremos simplemente A. La hipotenusa mide 2 veces el radio, que es igual a 2 por 3, es igual a 6 centímetros. Entonces aplicamos la teorema de Pitágoras para calcular los lados del cuadrado, donde se nos muestra que es 6 al cuadrado y A al cuadrado más al cuadrado. Esto se debe porque es un triángulo isósceles y entonces los catetos es lo mismo. Por lo tanto sería A al cuadrado más A al cuadrado, donde nos sale 2 por A al cuadrado, que es igual a 36. El 2 se va a dividir y entonces nos sale que A al cuadrado es igual a 18. No calculamos la raíz cuadrada ya que no necesitamos saber cuánto miden los lados del cuadrado. El área de un cuadrado del lado A es A al cuadrado, por tanto el área del cuadrado inscrito es 18 centímetros cuadrados. No hay necesidad de ponerle la raíz cuadrada de 18, ya que recordemos que lo dividimos el cuadrado en 2 para poder hallarlo fácilmente. Entonces, simplemente lo podemos multiplicar, como son iguales, se suma al cuadrado. Entonces el cuadrado se resta con la raíz cuadrada. Y así fue, mis queridos amigos, que se resuelve el teorema de Pitágoras, que se nos facilita bastantes en ocasiones de problemas que podemos utilizarlo bastantes veces. En unos singulares casos es como podemos utilizarlo si ven, posiblemente en los cableados de diferentes lugares, se utiliza este tipo de métodos para poder hallar el largo que se necesita el cable. Pues porque aunque se nos dice es mejor que sobre que falte, hay veces que debemos ser precisos porque cuando se nos sobra es posible que mucho más adelante se nos va a faltar. Por lo tanto, hay diversas situaciones que se pueden ejecutar el teorema de Pitágoras. Así que espero que esto les haya servido
y muchas gracias.